Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a la página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias e inquietudes serán siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Esta mañana, porque ustedes lo pidieron, además analizaremos el tratamiento que dan las narrativas televisivas a los adolescentes y muy especialmente lo concerniente a los embarazos a esta edad. Queremos saber qué tanto los jóvenes están expuestos a programación de contenido sexual y la manera como ello afecta o interpela sus comportamientos. ¿Será que los medios de comunicación hemos asumido el compromiso con la audiencia juvenil en materia de prevención y exposición de buenos hábitos sexuales y reproductivos? ¿Cómo deben ser enfocados estos temas? Son algunas de las preguntas que nos han planteado ustedes y que queremos transmitirle a nuestros invitados que hoy nos acompañan amablemente, como Isabel Cuadros, que es directora de la Fundación Afecto. Isabel, buenos días. Buenos días para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Alejandro Escobar, que es productor transmedia de Canal Capital con más de 2 décadas de experiencia. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy amable por aceptarla. También estará más adelante con nosotros Rosemary Muñoz, productora audiovisual especializada en gerencia de producción con experiencia en proyectos de cine, televisión e internet y otras plataformas. Para comenzar, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al mismo tema que ellos nos plantearon. Buenos días, Mario. Cuando nosotros como medios de comunicación estamos informando y buscamos prevenir a los jóvenes sobre embarazos, ¿estamos comprometidos realmente con la juventud o es un tema que se ha olvidado? Conozcamos los puntos de vista de nuestros televidentes. Creo que hace falta más información, más programas que eduquen a los jóvenes, pero también recalcar mucho la educación en los colegios. Se tiene que complementar con los programas que puedan salir en televisión. Considero que pues en la televisión, en lo que yo he visto, no se preocupan por darle a los jóvenes maneras o enseñarles maneras de prevenir embarazos que no son deseados. Y también considero que es un tema que tampoco les de interés a esas personas. Isabel, entonces, ¿cómo abordamos desde el comienzo? Es muy importante para decirle a nuestros televidentes. Esta es una problemática, embarazarse siendo adolescente es una problemática, no tiene nada de naturalidad, hay que descartar eso desde la perspectiva de los padres cuando hablan con sus hijos. Yo creo que lo primero que uno tiene que hablar no solamente es de anticoncepción. Yo realmente cuestiono mucho qué se está haciendo en la educación sexual de los niños y las niñas, porque otra vez, no es una decisión que van a tomar los medios de comunicación. Los medios de comunicación fundamentalmente necesitan tener rating, necesitan que los vean, entonces tienen que ser interesantes. Pero hay unas instancias anteriores a eso. Y por supuesto uno sí debería tener una conversación con los hijos y las hijas, pero no solo sobre la anticoncepción, porque la educación sexual en Colombia infortunadamente se volvió un problema de si tenemos o no nos ponemos un condón o si toman anticonceptivos o no, cosa que es importante de saber, pero hay otras cosas mucho más importantes. De hecho, si usted se da cuenta, las estadísticas que nos están mostrando, que hay pocos programas que han disminuido el embarazo en adolescentes y preadolescentes. Antes de los 14 años es un delito penal y todas las instituciones de salud tendrían que estar reportando esta situación. Ahora, no es una cosa al azar que el Código Penal prohíba la sexualidad antes de los 14 años, es una cosa sencilla, es porque las personas no están listas para tomar esa decisión. El cerebro del adolescente es un cerebro distinto, está haciendo todo un recableado, no tiene una serie de conexiones muy importantes. Usted sabe que los humanos somos realmente humanos en el cerebro. Aquí es donde tomamos las decisiones de lo que está bien, lo que está mal, esto me conviene, no me conviene, es bueno para los demás seres humanos, no lo es. Y entonces resulta que el adolescente es impulsivo porque no ha terminado de cerrar esas conexiones cerebrales, él se cree inmortal, no mide las consecuencias, pero esto es una etapa de la vida importante también porque el adolescente es un gran cuestionador que nos confronta muchas veces a los adultos y nos dice pues que no están de acuerdo con ese tipo de normas y eso está bien, es parte de la sociedad, pero lo que sí no podemos asumir es que si no le damos una educación mucho más integral a ese adolescente va a tomar las decisiones correctas, porque se les dice que no tengan en alguna medida
que tengan anticoncepción, pero no se les dice que en la sexualidad se involucra todo y casi que uno dice, mire, las consecuencias de una sexualidad inapropiada son de tal tamaño que le pueden acabar su vida. Que no son actos mecánicos. Para nada. Ni la sexualidad, ni restringir la concepción, no son actos mecánicos, obedecen a racionalidades, a emociones, a afectos, pero sobre todo a crecimiento y a madurez que viene desde el ejemplo de los papás en la familia, de la familia cercana, del entorno cercano, de la escuela. Ahí los medios, Alejandro, cumplen otra misión, ¿verdad? No son las narrativas de los medios las que inducen a la sexualidad temprana, no son las narrativas audiovisuales las que inducen o podrían inducir a determinado tipo de irregularidades en este aspecto. Lo que hace la narrativa televisiva, y no por eso es que sea ingenua, es representar, legitimar lo que está sucediendo allá en la sociedad, que es donde debemos afectar. Ahí entonces, ¿cuál es el papel de la televisión según su concepto? Pues yo tengo que hablar desde el punto en el que estoy, que es la televisión pública, que creo que tiene unas pequeñas diferencias con la televisión privada. Efectivamente, como decía Isabel, la televisión privada pues, normalmente está buscando rating. La televisión pública, además del rating, y creo que pues, es importante que lo midamos y que nos sintamos interesados en esas mediciones, también es una medición cualitativa que es muy importante, de entregar un mensaje, de entregar un contenido que tiene unas normativas, que está metida dentro de un plan de gobierno probablemente, que está metido dentro de una serie de lineamientos, digámoslo así. Entonces, yo creo que ahí es la televisión pública tiene una capacidad muy interesante de poder por lo menos generar preguntas, de poder por lo menos sembrar una duda, sembrar una semilla en este adolescente, en esta persona que está en momento de formación, porque como bien lo dicen, no solamente es el tema de anticoncepción, para nosotros y el enfoque que nosotros siempre le hemos dado en Canal Capital a estas investigaciones es las rutas de oportunidades, lo que llamamos las rutas de oportunidades, y entender que los jóvenes en el momento en que tienen una situación de embarazo adolescente, pues les cambia su vida, ¿no? La vida va a ser completamente distinta de ese momento en adelante. Más va a ser mejor, va a ser peor, no lo sabemos, va a ser distinta a la que tenían actualmente, ¿cierto? Va a tener más problemáticas, en problemas, en situaciones en las que no tengan, digamos, capacidades económicas, va a ser inclusive un poco más compleja, ¿cierto? Y el entender que las rutas de oportunidades, que la vida es mucho más, que existen muchas soluciones más allá a los pequeños problemas que se pueden solucionar con un embarazo adolescente, como por ejemplo salir de la casa, que es una de las grandes problemáticas de las jóvenes en Bogotá, lo que hemos investigado nosotros, que se embarazan para poder salir de su casa, porque están sufriendo abusos en su casa o simplemente porque no tienen el poder, porque no tienen la voz que quieren tener en su casa. Entonces se van a otra casa donde son una nueva familia y donde probablemente van a tener otras problemáticas con la pareja o por lo menos van a tener otro espacio. Entonces eso para mí es muy importante, como entender las rutas de oportunidades. En una de las fases donde la televisión tiene que entrar a legitimar, y decimos tiene, no es una opción, es en aquella fase de la prevención. Reforzar la prevención que se hace desde las instancias oficiales cuando se hacen o desde las instancias familiares. A ese propósito le preguntamos a Rosemary Muñoz, a quien integramos en la conversación, ¿los medios han cumplido ese papel en la prevención? Desde mi experiencia como productora de cine y televisión, los medios de comunicación y sobre todo la televisión colombiana no tienen un mensaje coherente con relación a la prevención e información de embarazos en adolescentes. La televisión comercial en particular, que es la que ven los adolescentes y que tienen acceso a la televisión abierta, no tiene contemplado programas o proyectos que permitan un acercamiento de los adolescentes hacia este tema. Muy bien, a ese propósito nuestros televidentes ya comienzan a preguntar. Aquí están levantando la mano, escuchemos. Soy Daniel González y mi pregunta va para el defensor del televidente. Analizando la televisión nacional, ¿qué nivel de influencia tienen los contenidos sexuales en los jóvenes? ¿Vale la pena hacer este tipo de contenidos? Un poco sobre lo que venimos hablando. ¿Vale la pena hacer los contenidos? Ahora, depende del tratamiento de los contenidos. La sexualidad siempre será importante como eje narrativo en cualquier tipo de medio de comunicación, pero depende del tratamiento. La pregunta es por el otro lado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias de esas narrativas o cuáles pueden ser en los jóvenes, particularmente en los jóvenes o adolescentes que están pasando por esta circunstancia? Yo creo que se ha investigado mucho, digamos, sobre todo en el extremo, no la parte, digamos, erótica, sino en la parte de pornografía,
claramente tienen una impactación muy negativa. Porque primero todos sabemos esto, pero a veces los adolescentes creen que lo que está ocurriendo es lo que puede pasar. Y entonces tienen unas ideas completamente falsas acerca de la sexualidad. Por supuesto, cuando están viendo pornografía, pues no se dan cuenta que es que se corta, se para, se hace para lograr el efecto que se quiere. Y por supuesto, pues la gente que consume pornografía, lo que se ha descubierto hoy en día es que hacen unos circuitos perversos de dopamina. De forma que cada vez necesitan más estimulación para realmente poder tener ellos mismos sexualidad. Entonces, yo me atrevería a decir que la pornografía, que es tan común y corriente, pues no es lo mejor. En los niños claramente es muy malsana. Y en los adolescentes, pues yo creo que como todo, no es lo mismo si usted se toma un vino que si usted se toma la botella. Entonces, esto sí puede tener un efecto, sobre todo como en distorsionar la realidad. Pero con relación a lo que pasa en la vida real, pues hay temas bien interesantes de tratar de las relaciones humanas y de qué puede pasar. Otra vez, la televisión no es la universidad, ni mucho menos reemplaza a la familia. Entonces uno diría que determinados muchachos que están solos, que no tienen supervisión adulta, que no tienen una persona con la que comentar determinada situación, decir esto será normal, no será normal, porque a veces lo que uno ve es que realmente se tragan el cuento de que la realidad es lo que pasa en la televisión, y pues indudablemente todos sabemos que no. Y no tienen como un cable a tierra que les diga así no es como pasa en la vida real. Y otra vez, yo sí creo que la mitad de la educación de un niño o un adolescente es enseñarlo a que los actos tienen consecuencias, que no solamente, y en términos de la sexualidad, pues es algo que puede mejorarle o dañarle la vida. Me gustó el enfoque que dijo, pues abre rutas distintas. Ahora, ¿qué es gravísimo? También lo que estaban señalando acá, que se tenga sexualidad como una ruta de escape a una familia violenta. La encuesta VAX, me imagino la estuvieron viendo, la acaba de presentar el Ministerio de Salud, es dramática, es decir, de cada 10 personas, 4 sufrieron violencia cuando eran niños o niñas. Y eso sí es un denominador común de personas que son más impulsivas, que miden menos consecuencias y que pueden estar a merced de su inconsciente, decir yo tengo que salir de esta situación como sea. Y un embarazo a destiempo puede ser una ruta de salida. Una forma de escape. Pero aterricemos un poco en estas narrativas audiovisuales. ¿Cómo se debe contar, tanto en ficción o no ficción? Por supuesto que hay programas especializados con secciones médicas, secciones de consejos, donde podría haber una visión de carácter profesional. Pero a la hora de narrar, considerar el embarazo en adolescente como el problema es equivocado o el problema está antes y el embarazo, digamos, prematuro en esta edad obedece a otro tipo de problemáticas y más bien es el resultado de esas problemáticas. Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo en que yo creo que es más un síntoma que otra cosa, porque a mi manera de ver, y como lo hemos estado trabajando sobre todo en los temas de ficción, es que yo creo que la sexualidad es un tema holístico, no solamente es el momento del acto sexual, es un tema que viene desde el primer momento en que se conocen, en que se cruzan miradas, en que se comienza a hablar, en que se hace, pues, se comienza a entablar una relación. Y en ese punto, para mí, lo más importante, y yo creo que esos pequeños aportes que sí puede de repente dar la televisión o cambiar el paradigma, tanto la pública como la privada, de poder cambiar el paradigma y cambiar los personajes que están presentando, para poder fortalecer más a la mujer, para darle más empoderamiento a la mujer y para poder salir un poco de las masculinidades tóxicas que siempre nos han estado como pasando de generación a generación, ¿cierto? En el momento de empoderamiento, en el momento en que uno tiene más capacidad de raciocinio, más capacidad, más intelecto, más capacidad de conversar con alguien, creo que la sexualidad va a ser inclusive mucho más disfrutable, ¿cierto? Entonces, ese tema de poder revisar muy bien los personajes, de poder entender cómo son los personajes, especialmente los femeninos, es una conversación que es muy larga. Eso no la tenemos solamente nosotros, es una conversación que tiene Disney todos los días de su vida cuando comienza a tomar decisiones de poner personajes femeninos como protagonistas, personajes que son el centro, que no son la novia que no son la persona que están esperando el príncipe azul que los rescate, que esa era la fórmula anterior. Ahora la fórmula nueva es que son mujeres empoderadas que tienen la capacidad de tomar decisiones por su propia cuenta. Y de elegir lo que van a hacer. Sigamos escuchando a los televidentes que siguen levantando la mano. Hola, mi nombre es Natalie Ladino y mi pregunta para Defensor del Televidente es si
para la televisión nacional es un tabú hablar sobre métodos anticonceptivos. Luego, las posibilidades están ahí plasmadas. En ese sentido, a Rosemary le preguntamos cómo estamos en Colombia comparados con otras narrativas en otros países. Colombia es uno de los países que está más lejos de esa circunstancia. Tenemos grandes escritores y grandes libretistas de talla internacional, como todos lo sabemos, que desde la televisión comercial abierta surgieron al mundo, pero no se tratan temas para adolescentes, incluso dentro de los mismos contenidos para adultos. No hay tramas ni subtramas que tengan que ver con adolescentes y muchísimo menos que se dediquen a tratar de alguna manera problemas o prevenciones hacia situaciones como los embarazos de adolescentes. Muy distante de lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o en México, obviamente Estados Unidos para el lado de nuestra América, y en países como todos los europeos, España y algunos países que ya en África están haciendo grandes producciones para adolescentes. En Argentina hay 3 o 4 canales medios internacionales donde claramente están emitiendo programas típicamente conducidos a adolescentes en donde tratan todos sus temas. Y como medios de comunicación saben que la televisión y sus canales digitales o plataformas de internet son un gran medio de comunicación, acercamiento hacia ellos, no les da miedo involucrar temas tan sensibles como el embarazo y las drogas dentro de sus contenidos. Esa frase me gustó, no les da miedo, se arriesgan a inscribir esos temas, esos protagonistas, esas relaciones, esas líneas argumentales, para que los televidentes se cuestionen y tengan puntos de referencia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos otras de las opiniones de nuestros televidentes sobre el tema planteado esta mañana. Yo creo que es muy importante que en la televisión pasen más programas sobre la educación hacia ese tema y no sobre programas que fomenten más hacia la otra parte. Mi recomendación para la televisión colombiana es que hagan programas que hagan que los jóvenes sean conscientes de su sexualidad y de los riesgos que tiene no saber controlarla. Mi recomendación para la televisión colombiana es normalizar la sexualidad y poder hablar de esta sin tabúes. Mi sugerencia para los programas de televisión es que hagan una articulación directamente con la Secretaría de Salud, donde promocionen y prevengan lo que es el embarazo. Muy bien, recuerden que ustedes también nos pueden escribir para contestar sus correos aquí en vivo y en directo con los protagonistas y decisores en nuestro canal. Veamos qué correo nos han hecho llegar con Luisa Polo. Luisa, buenos días. Muy buenos días, Mario. Excelente día para nuestros invitados y todos los televidentes que están conectados. Tenemos aquí un mensaje. Por favor, señores del Canal 1, ¿por qué están presentando capítulos que ya dieron? Exijo respeto. Mil gracias, nos dice nuestra televidente Lucy Nieto Molina. Adherimos a la exigencia de respeto, pero queremos hacer una claridad. No se están repitiendo capítulos de la serie como hemos podido indagar. Lo que pasa es que en la televisión una de sus estéticas es la repetición para recuperar o en la línea argumental cosas que ya sucedieron para entender las que van a suceder en el presente o para recuperar televidentes que se han perdido en el seguimiento de la trama. No se están repitiendo capítulos, sino es la lógica de la telenovela que va al pasado y vuelve al presente y da la sensación de que hubiesen tomado escenas del pasado, Luisa. Sí, Mario, aquí tenemos otro correo de otra televidente. Quisiera que por favor programara series juveniles como Rebeldes o Like la Leyenda, que son casos de la vida real y que no tienen tanta violencia, nos dice Dalila Rojas. Dalila, potenciamos la voz y hacemos llegar la sugerencia que nos hace a las instancias de nuestro canal. Y también tenemos el comentario, me parece que exageran los domingos con esas novelas turcas que duran casi 3 horas. Por favor, no abusen. Luis Alfonso Ibáñez. Muy bien, muchas gracias a Luis Alfonso y a Luisa por los correos. Contestamos en la misma lógica que contestan los televidentes. Hay un poco para todo. Hay algunos televidentes que piden incluso más narrativas turcas los domingos porque es el momento que tienen o para verlas o para ponerse al día. Y otros que preferirían otras narrativas. El canal está tratando de equilibrar entre unos y otros para proveer los contenidos para quienes son fieles con lo que se programa aquí de domingo a domingo. Retomemos nuestro tema. Isabel, como televidente, ¿tienes buenos ejemplos de la televisión colombiana en este sentido, en tratamiento
de la sexualidad en adolescentes y de los embarazos en adolescentes o no? Tendría que confesarle una cosa, y es que yo soy poco televidente. Incluso podemos recurrir al pasado. Podemos recurrir al pasado. Bueno, es que imagínense que yo nunca he dejado de extrañar el programa que hacía Amparo Pérez, que se llamaba Operación Salud. Sí. Porque ese programa ayudaba mucho a dar, desde lo científico, ella traía gente que conversaba de temas de salud y hablaban también de la sexualidad. De manera que ese tipo de programas yo creo que hacen mucha falta. Sin embargo, déjeme volver atrás a lo que dijo uno de los muchachos muy jóvenes, y es que parte de lo que no se enseña en la parte de la educación sexual, y por supuesto en las narrativas tampoco las tienen, es que la sexualidad requiere control. De lo que hablaba Isabel quizás se refiere a esas masculinidades tóxicas de las que hablábamos hace un ratito. Ejemplos de buenas prácticas en la televisión colombiana o internacional, como para tener referentes concretos y que los televidentes y quienes realizan este tipo de programas puedan mirar y contemplar. Pues como les decía, internacionalmente para mí lo más importante que ha pasado fue este tema en Sudáfrica, Soul City. Ha sido muy interesante de estudiar además cómo hacían televisión, porque ellos comenzaron también, hacían televisión, hacían radio, hacían prensa, trabajaban todo este tema transmedia, de poder llegar a la audiencia de 1000 maneras distintas a poder hablar con ellos. En Argentina hay unos temas muy interesantes, pues todos los países nórdicos creo que tienen una televisión pública muy completa y muy respetuosa con su audiencia, que tiene unos capítulos muy buenos, unas series muy buenas. Localmente, y pues son series en las que he trabajado, entonces pues me da un poco pena decirlo, pero pues creo que son series que le han pegado muy bien al tema de la sexualidad adolescente. Está Revelados, que fue una serie que se hizo en distintos canales. En Citurna Producciones la hizo 5 temporadas. Era una serie que se dedicaba a hablar específicamente de las problemáticas de sexualidad y de embarazo adolescente. Y desde el lado nuestro, nosotros en 2017-2018 hicimos una serie que se llamaba TVT Sin Límites, que pues al sol de hoy está en tvtsinlimites.com, la pueden ver. Y una de las líneas de trabajo era el embarazo adolescente. Y como a través de los apoyos que tenía la Secretaría de Integración Social, podíamos encontrar rutas para que los jóvenes que estuvieran en problemas o que tuvieran preguntas pudieran llegar a ser resueltos, puedan encontrar un interlocutor que les ayudara a tener ese tipo de información. Entonces yo creo que pues a mí me gustó mucho, pues Revelado siempre me gustó mucho cómo se hizo, y TVT Sin Límites me gusta inclusive más porque es una telenovela, es una ficción, es muy rápida, es muy dinámica, pero tiene mucho contenido que puedes encontrar en la página web también. Hay que arriesgar en los formatos. Isabel barruntaba uno, ¿no? El del diálogo, el de la conversación, que hoy en audio llamamos podcast y que trasladado a estos medios podría ser un videocast donde sea un diálogo cercano con el lenguaje de los adolescentes, con los temas de los adolescentes, con las preocupaciones de los adolescentes y con una mirada desde los adolescentes para entenderlos, para comprenderlos y para aconsejarlos científica y profesionalmente. A ese propósito le preguntamos a nuestra invitada de esta mañana cómo desde la televisión pudiéramos prevenir o ayudar a prevenir con contenidos el embarazo adolescente. Desde mi punto de vista, hay las posibilidades de una alianza entre especialistas, psicólogos, psiquiatras, que puedan asesorar equipos de libretistas y de esta manera hacer un contenido que tenga información hacia el respeto, hacia la vida, hacia la sexualidad adecuadamente, pero que sea atractivo para el adolescente, que sea divertido, que le surte un efecto de entretenimiento, pero que en el trasfondo haya habido una investigación apoyada por profesionales en este tema y que se pueda sacar un mejor provecho de la información que se le está dando a los adolescentes. Una información educativa, pero a la vez una información con alto entretenimiento y diversión, como les gusta a ellos, algo práctico, algo moderno, y se puede hacer si hay equipos de trabajo que puedan orientar el contenido de ciertos programas para adolescentes de una manera divertida. Otro verbo que nos gusta, el verbo orientar más que educar. No dejemos que la orientación para los adolescentes llegue por otras vías, a veces en palabras o voces o narrativas de otros jóvenes inexpertos, quizá muy vehementes, hoy de moda en las redes sociales, pero que en un momento determinado pueden ayudar a profundizar el problema. Cerremos, Isabel, con consejitos
para los televidentes, como estos que estamos haciendo en la última parte. ¿Qué deben hacer los televidentes? ¿Qué deben hacer los papás? ¿Qué deben hacer los adolescentes? Yo lo primero que me atrevería a decirle, ya que usted metió el tema, es que uno no tiene que dejarse orientar de una persona sin la cualificación necesaria. Pues no vamos a hablar de una famosa youtuber que estaba dando consejos de nutrición y ella estaba enferma por haber hecho lo que ella sugería que hicieran sus seguidores. Y esto, en parte, es un problema muy grave de creer que porque usted lo ve en YouTube o lo ve en la televisión, la persona tiene la cualificación para educar, orientar, informar, cualquiera de esas cosas. De manera que mi primer mensaje no sea tan crédulo y siempre verifique la información que le están dando. Y yo me atrevería a decir que con los adolescentes hay dos cosas muy importantes en términos de prevención. Para las mujeres me gustaría hablar un poco de prevención de la violación, que es tan doloroso, pero pues es importante decirle a las adolescentes cosas mínimas, como no deje su trago solo mientras usted se va al baño porque le ponen el Robinol ahí, o cualquier otra benzodiazepina para que no me vayan a demandar. Por ejemplo, cosas como salga en grupo. Es mucho más seguro si usted sale en grupo. Una que a mí me encanta es igual que usted deja las llaves y porque usted entrega las llaves del carro, porque todos sabemos que el denominador común de las tragedias es el alcohol en el carro. Entonces es muy importante que haya una sobria, que esté vigilando un poco de cuál va a ser el comportamiento de los hombres alrededor de ellas. Dolorosamente, toca decir, hay masculinidades tóxicas. Entonces hay una serie de cosas que sí podríamos estar haciendo en programas serios, bien orientados, como estaba diciendo su invitada, desde lo profesional. Y decirle a los adolescentes que no sean crédulos, que por más de que sea un youtuber con 1 millón de seguidores, eso no quiere decir que lo que esté diciendo sea cierto o sea conveniente. Especialmente en el área de nutrición ya está absolutamente claro que personas sin ninguna cualificación se meten a orientar. Y lo mismo me parece que pasa en la crianza de los niños y las niñas, personas que usted dice cuáles serán sus cualificaciones y dónde estuvo la investigación que respaldó eso. Entonces yo creo que sí se podría hacer una tarea muy seria desde lo profesional, y yo sí, pues obviamente todos saben que yo trabajo es en prevención de maltrato infantil. Indudablemente uno de los problemas muy graves del embarazo de adolescentes y preadolescentes es el abuso sexual de hombres bastante adultos con niñas pequeñas. Isabel, muchas gracias. Con mucho gusto. Alejandro, consejos desde las narrativas audiovisuales. Pues yo creo que divido mi consejo en 2 partes. Una muy rápida para los productores y para la gente que trabaja en televisión, que yo creo que así como le pedimos, por ejemplo, a un noticiero que tenga una responsabilidad moral, que tenga una línea editorial muy importante, eso mismo le tenemos que pedir a las otras producciones audiovisuales también. Que no solamente por buscar el rating entonces pongan en vulnerabilidad a una mujer, a una actriz o a un personaje por buscar ese rating. Yo creo que es un punto muy importante. Y desde el otro lado, desde el punto de la teleaudiencia y pensando en los adolescentes, creo que un tema muy importante es el acompañamiento y la comunicación. Creo que un adolescente, una familia que tenga los lazos de comunicación abiertos va a ser una familia mucho más sana, y una familia que ve televisión junta o que por lo menos entiende qué es lo que está viendo la otra persona y sabe que aunque no le guste, al papá no le gusta esta serie porque le parece mala, porque le parece que no es de su generación, que no le interesa, pero por lo menos sepa qué es lo que está pasando ahí, porque de esa manera va a poder tener un diálogo interesante con su hija, con su hijo, y pues poder construir un mejor adulto. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno. Muy amable por la luz. Recuerden, es muy importante visibilizar la problemática, es muy importante visibilizar las posibles víctimas, es muy importante visibilizar las irregularidades. Ir contra la naturalización de estas irregularidades ayuda mucho en la prevención, pero también a través de narrativas entretenidas. No dejemos que el entretenimiento se lleve a nuestros adolescentes para otras plataformas donde quizá no puedan recibir el acompañamiento profesional adecuado y pertinente. Agradecemos también a Caterín desde la distancia y a nuestros televidentes que han participado esta mañana. A todos ustedes les recomendamos, amigos televidentes del Canal 1, que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver
Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.